Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, La Plaza de las Letras, programa 5 del programa literario, del podcast literario de Plaza Radio. Ya son 5 las semanas que os acompañamos. Bueno, no las semanas, porque emitimos cada 15 días, pero bueno, vosotros me entendéis, hago lo que puedo, ¿vale? Para que sepáis que hago lo que puedo y que me disculpéis cuando me veáis. Yo soy Aitor Pilán de Miguel. En la dirección de sonido está Sofía Álvarez y conmigo están hoy ya por fin Javier Alandes. Hola, Javier. Hola, Aitor. Hola, Mamen. Súper contento. Y también Mamen de que haya venido. De que estemos todos hoy. Estamos el equipo al completo. Súper contento de que creo que La Conjura de los Necios ha sumado muchos lectores desde nuestro último capítulo. Y con razón. Y creo que el clásico elegido para hoy va a sumar muchísimos más. Así sea. Mamen, ¿qué tal estás? Que te hemos echado de menos. Bueno, estamos el equipo al completo de milagro. Pero bueno, eso no hay que contarlo. Pero por suerte, ha sucedido. Estamos, y yo creo que lo que me gusta de este programa es una de las razones de que estemos aquí. Pues no podemos empezar mejor estando todos y en tu compañía. Vamos con el clásico. La Plaza de las Letras, el podcast literario de Plaza Radio. El clásico recomendado. El 16 de noviembre de 1922, en Azinaga, nacía José Saramago. Y por eso este año es el año Saramago. Y por eso hemos decidido que el clásico de esta semana sea posiblemente uno de sus 3 libros más conocidos. El ensayo sobre la ceguera. Desde que empezó el año, el 2022, en la librería El Imperio, queríamos hacerle algún homenaje a Saramago. Hicimos una pequeña exposición de sus obras más importantes, pero creo que el verdadero homenaje lo vamos a hacer hoy aquí, hablando de su libro favorito. Y yo, cuando elegimos este libro para el clásico, me acordé mucho de Mamen, me acordé mucho de ti. Cuando en uno de nuestros primeros programas preguntaste ¿cuántos años? ¿Qué antigüedad tiene un clásico? Yo también me acordé de mí. Y Aitor, hoy estamos hablando de un clásico publicado en 1995, es muy joven, es un adolescente. Se publicó en 1995 en Portugal, aquí en el 96. Sí. Estamos hablando de un libro que tiene 25 años. Tiene mi edad, prácticamente. Y nadie discute que es insultantemente joven como Mamen. Nadie discute que es un clásico absoluto, ¿verdad? Bueno, supongo que sí, porque opiniones tiene que haber para todos, pero supongo que nadie en realidad cuestiona el valor literario del ensayo sobre la ceguera. De hecho, Aitor, cuéntanos, ¿cuántas veces te has leído Ensayo sobre la ceguera? Todos los años desde que se publicó. Se publicó, yo creo que lo cogí con 14 años y voy a cumplir 40. Y dices que cada vez que te lo lees descubres un libro distinto. Y el día que me pase, que piense, vale, esto ya lo he leído, dejaré de leerlo. Pero de momento no ha pasado. Y no ha pasado con un libro que encierra un tono filosófico y una crítica muy mordaz y absolutamente actual. Absolutamente actual. A la sociedad. Utiliza un estilo particular, un estilo en el que además los lectores que no estén acostumbrados a la prosa de Saramago se pueden perder muy fácilmente. Es un libro que es muy fácil caer en... Es que es difícil de leer, es que es farragosito. Pero de una completa actualidad. Es decir, ahora, Aitor, cuando nos cuentes un poco la sinopsis de Ensayo sobre la ceguera, yo creo que los oyentes van a asimilar de qué trata el ensayo sobre la ceguera con muchas situaciones muy recientes en nuestra sociedad. Efectivamente, en la obra Saramago nos asoma los límites de la propia conciencia a través de 6 personajes anónimos dirigidos por el personaje principal, que es la mujer del médico, efectivamente, que es del que habla constantemente ese narrador omnisciente que va contando las peripecias, sobre todo de esos personajes. Sigue las desgracias, porque son desgracias lo que les ocurren, de unos personajes que se quedan ciegos. Además se quedan ciegos de manera... podríamos utilizar el latinajo de inalvis, porque se quedan en una ceguera blanca, lechosa,
incluso llega a utilizar el autor, y a partir de ahí una serie de catastróficas desdichas que redundan, yo creo que en esa parte filosófica de os estáis quedando ciegos porque sois incapaces de ver más allá de la realidad, ¿no? Completamente. Además, me hace mucha gracia que se han cumplido hace nada 2 años desde que se desató el verdadero apocalipsis. Hay un paralelismo enorme entre lo que ocurrió el 13 de marzo de 2020 y lo que narra Saramago en esta novela. Cae uno, cae otro, y así sucesivamente van cayendo todos con sus respectivas cuarentenas en el manicomio, fuera del manicomio, hasta que todo llega a términos del gobierno, de la sociedad, se desata un caos, pero también desde la medicina se dan cuenta de que es imposible tener UCIs suficientes, bueno, en este caso no había UCIs, ¿no? Pero poder tratar a toda esa gente, poder darle todo lo que necesitan de forma higiénica, todos los instrumentos. El gobierno es incapaz de organizar, es que es exactamente lo que ha pasado ahora. Claro, yo leyéndolo alucinaba, decía, Saramago es un vidente. Un poco sí, el primer protagonista que se queda ciego en un semáforo, luego se encuentra un ladrón que le intenta robar que le roba el coche de facto y que luego acaba quedándose ciego. El y así, como tú decías, Mamen, uno a otro, todo el mundo, salvo una persona, van quedándose ciego. Y tú haces el paralelismo de la pandemia, yo ahora os lanzo una pregunta. En ese principio de pandemia que todos vivimos asustados, tropezándonos con las propias normas, ¿a cuánta gente conocéis que dijo, no, ven a hacer la cuarentena a mi casa? Porque tenía un tío, un primo mayor, un abuelo, que se sacrificaron, que se expusieron de más, como hace la mujer del médico en este libro, precisamente en un acto, como la mujer del médico de nuevo, de absoluta generosidad. Es que para mí uno de los temas que prevalece en el ensayo sobre la ceguera es la voluntad de sobrevivir a toda costa. Y en esa voluntad de sobrevivir a toda costa convive desde los sentimientos más humanos y amorosos hasta los actos más perversos. Ese sentimiento que tú acabas de comentar, o esas situaciones que se produjeron en nuestra pandemia, son esos actos amorosos, esos actos que ponen en peligro, ponen en riesgo la vida de ciertas personas, pero por la cercanía, el contacto, el amor. Pero a la vez, no deseo hablar de actos perversos en la pandemia, pero Saramago sí que le relata actos perversos. Además, yo creo que también hay un cierto simbolismo en esas herramientas, como bien tú dices, Mamen, ¿no? Que el Estado, para esa epidemia de ceguera blanca, empieza a implantar, que son la segregación primero, vamos a separar gente, la exclusión e incluso la eliminación en algunos casos. Y algo que también vi muy reflejado en la actualidad es cómo la gente se aprovecha, o sea, los que pueden, los que tienen el poder, se aprovechan de la situación llevándoselo a su terreno, que es lo que, en mi opinión, ha pasado pues con todas las farmacéuticas, con la vacuna, bueno, y toda la corrupción secreta que hay detrás, ¿no? Que en una situación en la que de verdad todos deberíamos apoyarnos, haya quien se aproveche, que esto Saramago además lo narra muy bien, muy bien, cómo el ser humano se sale de los límites de la moral en situaciones así, ¿no? Me hizo recordar mucho a lo que hemos pasado y lo que estamos pasando. Con todo esto, el ensayo sobre la ceguera es una novela que parece un ensayo porque al final el autor da su opinión sobre lo que es la ceguera y no se corta ni un pelo, el portugués, pero es una novela que, aunque todo el mundo dice que es una novela difícil, que es una novela farragosa, que es una novela complicada, a mí, y quizá es mi opinión, pero yo fui capaz de leerla y de fascinarme con ella siendo un adolescente, y yo no era el más listo de la clase. A mí no me parece una novela complicada, no sé qué pensáis. Yo, al ser lectora de poesía, para mí ha sido una novela fabulosa porque subrayaba cada frase. Por ejemplo, os voy a leer alguna frase que me ha dejado muerta. ¿De qué sirve tener los ojos límpidos y bellos, como son estos, si no hay nadie que los vea? ¿Otra? Eso es una frase que habla cuando habla de la prostituta en el hotel. Claro. Exactamente. Si bien es cierto que la ocasión no siempre hace al ladrón, también es cierto que ayuda mucho. Que ahí es cuando habla nuestra querida Mamen es que encuentra la belleza en todas partes, allá donde está. Sí, así es. Allá donde está. A mí, fijaos, quizá parezca una butad, pero cómo Saramago en esta epidemia nos relata cosas que
ha sentado bases para posteriores relatos. Y permitidme el símil. Incluso a mí me recordaba ciertos momentos a The Walking Dead. The Walking Dead, donde hay una amenaza externa, pero son los propios humanos los que se van devorando unos a otros y los que se van atacando unos a otros. Que Saramago nos relata que en momentos en los que hace falta líderes, aparecen caudillos, con el peligro que conlleva. Sí, así es. Es que además el liderazgo no es una cosa que se autoimponga, el liderazgo se entrega de un modo absolutamente generoso y se soporta de un modo absolutamente altruista. No hay otra manera de entender el liderazgo. De hecho, dos cosas que me han fascinado de esta novela. La primera, que alguien que era un protagonista más acabe siendo el protagonista principal, que es la mujer del médico. Como tú bien dices, entregándose al completo a los demás altruistamente. Y también, algo que no hemos comentado, es que los personajes no tienen nombre. Los personajes son reconocidos pues por el tono de la voz, el olor. Eso me parece, o sea, de una maestría impresionante. Es un recurso estilístico mayúsculo, pero es que de verdad, todos los clásicos de los que hemos tratado hasta ahora, y aquí voy a ser un poco chauvinista, todos los clásicos son maravillosos, pero es que este libro es delicioso desde la portada hasta la contra. ¿Algo más sobre el libro de Saramago, chicos? Pues que recomendamos su lectura o relectura desde ya, ¿no? Efectivamente. Y además que nos volquéis las opiniones en nuestras redes, @laplazadelasletras o en el mail letras@plazaradio.es. Ahora vamos con una sección que a mí me hace especial ilusión porque por fin nos vamos a poner la capa del héroe. Vamos con Javier. La Plaza de las Letras, el podcast literario. Bueno, yo cuando lo he visto en escaleta me he emocionado profundamente. Casualidades de la vida, no hace ni un mes y medio que lo repasé un sábado al sol, porque tenía que dar una clase de creatividad y utilicé el libro del que nos vas a hablar hoy precisamente para abordarla. Javier. Qué bien. Pues en esta sección de cómo contar mejor, me gustaría abordar un tema que es necesario para todas aquellas personas que queramos contar historias. En 1949, Joseph Campbell, mitólogo, escritor y profesor estadounidense, publica su ensayo titulado El héroe de las 1000 caras. Campbell en este ensayo explica la teoría de que las narraciones mitológicas comparten con frecuencia una estructura fundamental. Se generan unas similitudes entre estas narraciones mitológicas que le llevan a detallar lo que él llama un monomito, es decir, todas las historias se parecen mucho unas a otras. ¿Y en qué historias se había basado él? Osiris, Moisés, Prometeo, Buda, Mahoma, Jesús, Hércules, Perseo, Thor, todas aquellas mitologías que en aquellos tiempos de la antigüedad que ni siquiera habían tenido contacto unas culturas con otras, resulta que sus historias se parecían, que tenían pasos muy similares y que esos pasos además eran los que se transmitían generación por generación, lo que hacía entender que era una forma de contar las historias que quedaba en la cabeza de las personas. Así que Campbell empezó a trazar una teoría y un método sobre qué es lo que se hace, en qué se parecen todas estas historias, todas estas mitologías, y desarrolló lo que llamamos el viaje del héroe. Según Campbell, el héroe inicia su aventura desde su mundo de todos los días, ese mundo ordinario, hacia una región de prodigios sobrenaturales. Se enfrenta a fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva, para regresar de su misteriosa aventura con la fuerza que le han otorgado esos cambios, esas acciones a las que se ha encontrado. Yo creo que a todos esta sinopsis, Mamen, ya nos sonaría, ¿verdad? A historias. Nos suena. Sí. ¿Verdad, Hitor? Sí, absolutamente. Además, como te digo, lo tengo muy fresco. Entonces, no te quiero chafar nada porque es que lo tengo muy fresco, Bueno, de hace un mes y medio. No chafas, tú aportas. Pero es verdad que al final todas las historias del mundo son esta. Uh-huh. Él relata el viaje del héroe en 12 pasos. 1. El mundo ordinario. 2. La llamada a la aventura. 3. El rechazo de la llamada. 4. El encuentro con el mentor. 5. Cruzando el primer umbral. 6. Pruebas, aliados y enemigos. 7. Acercamiento a la cueva o al peligro más profundo.
8 la gran prueba, 9 la recompensa, 10 el camino de vuelta y 11 la resurrección y 12 el regreso con el elixir. Y el ejemplo que pone él es Ulises, la Odisea. Ulises vive feliz en Ítaca con Penélope, con su hijo Telémaco. Yo creo que todos nos conocemos la historia de Ulises, ¿verdad? Es llamado a luchar, es llamado a la aventura y rechaza esa llamada, se resiste porque él quiere permanecer en su tierra con su mujer, su hijo, pero no tiene más remedio que ir. Porque la diosa Atenea, su mentora, es la que le guía y le anima a partir. Para además, permíteme el apunte Sí, claro. olímpico, para pegarle un bocinazo a Afrodita, que era muy aficionada al empujón y la que lió. Y la que lió porque además el barco de Ulises, en ese cruce del primer umbral, es cuando se desvía de rumbo por todas las marejadas, por el estado del mar, y empiezan sus aventuras luchando contra el monstruo marino, contra el cíclope acompañado de sus hombres y demás. Se cumple paso a paso toda la teoría del viaje del héroe. Podríamos citar un montón de ejemplos. Si habláramos de cine, Matrix es un ejemplo De manual. del viaje del héroe. Si habláramos de literatura, cualquier Odisea, pues La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson es un viaje del héroe de manual. Mamen, quizás se te ocurre alguno también, ¿te viene a la cabeza? Bueno, Un poco sí, señala tímidamente Mamen. una pequeña similitud, bueno, pequeña y no tan pequeña, podemos encontrar en el clásico que acabamos de comentar, Ensayo sobre la ceguera. Ajá. En este caso, la heroína sería la mujer del médico. Sin duda, la mujer del médico recorre todas las fases del viaje del héroe. Es aquella que vive en un mundo ordinario, tiene la llamada a la aventura. En este caso, a la aventura se encuentra con la dolencia de su marido, esa ceguera, y tiene que cruzar el umbral de empezar esa aventura con él, de esa nueva vida. Es sin duda, yo creo que el caso de la mujer del médico, un viaje del héroe. Sí. Pero hasta aquí, mucha gente opina que el viaje del héroe se basa en aquellos relatos clásicos o adaptaciones de clásicos y demás. Yo, si nos da tiempo, me gustaría demostrar que el viaje del héroe es algo tan actual. Hemos hablado de Matrix, pero Matrix sí que tiene unas reminiscencias quizás mitológicas, incluso religiosas. Pero si nos da tiempo, Aitor, me gustaría muy rapidito dar un ejemplo muy concreto del viaje del héroe y muy latente en estos días. Spider-Man. Yo te iba a preguntar por Harry Potter, que es el otro gran ejemplo del viaje del héroe. Es otro ejemplo. Pero me gusta mucho más el MCU. Spider-Man. Vamos a recordar el Spider-Man de Sam Raimi, el de Tobey Maguire. Peter Parker es un estudiante de instituto que sufre lo que llamaríamos un poquito de bullying por parte de ciertos compañeros abusones, y además se fija en la chica más popular del instituto, Mary Jane Watson. Pero tiene una llamada a la aventura cuando es mordido por una araña y se da cuenta de que su físico ha cambiado, de que tiene ciertos poderes y demás. ¿Cuándo rechaza la llamada? Cuando decide utilizar esos poderes para su beneficio propio. Voy a vengarme de los acosadores, voy a que Mary Jane se fije un poquito en mí, voy a ver si consigo algún trabajo y con estos poderes pues puede ayudarme. Pero aparece su mentor. Y su mentor, Aitor, ¿quién es? Es la propia muerte del tío Ben, es su mentor. Es el propio tío Ben, ¿no? Que le dice esta frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y a partir de ahí es cuando entra en lo que son sus aventuras. Podríamos detallarlo perfectamente, pero invito a todo el mundo a que si tiene ocasión pueda, bien por internet o bien acercarse a Librería Imperio y encontrar un ejemplar del Héroe de las Mil Caras. El Héroe de las Mil Caras además tiene una adaptación por parte de Christopher Vogler, un guionista, para escritores. Se llama El viaje del escritor y lo que adapta es el viaje del héroe en un formato para contar historias escritas. De hecho, hace muy poco alguien me dio un consejo o una lección. Estaba yo tratando de buscar la originalidad y alguien me dijo: no pierdas tanto tiempo intentando ser original, si al final está todo escrito, está todo contado. Lo único que cambia y lo único que te hace destacar es la forma de contarlo. Muy bien.
Por eso los grandes escritores se reconocen siempre más por su pluma y su forma de narrar que por la historia en sí. Claro, las historias probablemente Existen todas. Existen todas, están todas contadas, y lo que cambiamos un poco es el envoltorio, ¿no? Lo que tú acabas de decir, Mamen, el estilo, la prosa, el vocabulario empleado, quizá el continente, pero el contenido en sí mismo de la historia está contado. Sí que es cierto que Joseph Campbell insistía en que las fases del viaje del héroe no tienen por qué ser exactamente así. Puede haber algún cambio, pero es un tema apasionante y para las personas que quieran contar historias es un tema fundamental. Muchas gracias, Javier. Nos has dado todo un descubrimiento. 5 programas y todavía no nos hemos enfrentado al miedo en la hoja en blanco. Es un dato. Es un dato que os doy. ¿Listos, Javier? Vamos allá, a por lo siguiente. Seguimos en la Plaza de las Letras. La Plaza de las Letras, el podcast literario de Plaza Radio. Qué felices nos hace tener siempre una visita. Y qué felices nos hace que además esa visita sea en persona. Hoy nos acompaña en el estudio una autora que acaba de publicar La isla más remota del mundo con RBA y que además es valenciana. Casualidades de la vida, que puede venir al estudio, claro, por aquello de que la vida. Miriam y Medio, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer estar aquí. No, al revés, es nuestro. Que me deis la oportunidad. El placer es nuestro. Nos gusta mucho tener autores en el programa y si podéis venir al estudio, mucho mejor. Tanto Mamen como Javier, y ahora los voy a poner en un brete, llevan hablándome de ti, de tu novela. Estás harto ya de la isla. Desde antes de arrancar el podcast. Pero es que permíteme, Aitor, que me gustaría dar un dato antes de que comencemos la entrevista. La isla más remota del mundo, la novela de Miriam y Medio, está publicada por RBA. RBA tiene una serie negra, es famosa por importar y traducir a grandes autores de serie negra, y Miriam ha sido la primera autora española a la que RBA ha publicado, por algo es. Por No algo era, es, sin no era duda, para sin menos. duda. Así que, evidentemente, con este contexto, lo primero que nos hace preguntarte es, Miriam, ¿qué hay en la isla más remota del mundo? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Exacto. Es que creo que yo cuando me lancé a escribir esta novela, dije, lo voy a dar todo. Todo. Y además se lo comenté a Mamen el otro día. Digo, es que yo terminé la novela y me sentí vacía. Totalmente vacía. Porque es que se tratan además temas tan importantes que lo di todo. Y para ser mi primer thriller, mi primera novela negra, yo creo que he conseguido un poco lo que me proponía en un principio, que era atrapar al lector. Y atraparlo desde la primera línea, además, de la novela. Y muchas gracias, Javier, por la mención que has hecho. RBA ha apostado muy fuerte por mí y eso es de agradecer. Pero vale la pena, ¿eh? O sea, lo ha hecho... Ya sabía lo que hacía RBA, ¿eh? Miriam, háblanos un poquito de la sinopsis de la novela, por favor. Pues mira, te cuento. La primera línea de la novela dice: me llamo Lis de Fez, soy la psicóloga más famosa de España y he matado a 2 personas. Partimos de esa base. ¿Quién es Lis de Fez? Es una psicóloga valenciana, tiene unas cualidades especiales, tiene un don para empatizar con sus pacientes, está pasando una mala racha por un caso que ha tenido, pero decide de nuevo subirse a la vida. ¿Y qué hace? Va a una entrevista de trabajo, se sube en un autobús urbano de Valencia y una mujer se suicida delante de ella. Y ese es el punto de partida de la historia. Si me permites, no quiero desvelar nada, ¿eh? Luego me riñes y eso. Pero es que además ese detonante de que una mujer se suicida delante de ella lo hace diciéndole: gracias, Lis. Exacto. Y esa frase ya es el disparo. El disparo que ha escuchado ella y el disparo de la historia. Ahí empieza una carrera contrarreloj. Ahí le cambia la vida a Lis de Fez. Y vamos a ver en la novela, pues, qué sucede, por qué ese gracias, por qué esa mujer, por qué en ese momento, por qué. Yo creo que el ser humano está un poco programado para necesitar respuestas. Y es la búsqueda de la respuesta, el enloquecer, por el saber el por qué me ha pasado a mí, o qué estoy pensando, qué me está ocurriendo. Y eso es lo que he querido trasladar al lector, que se hiciera esas mismas preguntas. Además, hay 2 cosas que llaman la atención, o por lo menos a mí me han llamado especialmente la atención, que es ese momento en el que una mujer, bueno, una persona, en este caso una mujer, sabe que todo encaja y que todo tiene un sentido, pero tiene, como acabas de decir, una cuenta atrás para demostrarlo, para
para poner pruebas a eso, ¿no? Y cómo ella va a dar todo de sí hasta que encuentre esa respuesta. Eso uno. Y dos, yo desde la primera línea literalmente me imaginaba a Liz como una persona fuerte, segura, válida para todo lo que se proponga. Y sin embargo, lo que más me ha gustado es cómo ella se apoya en otra persona. O sea, cómo necesitamos a veces a alguien, por muy fuertes que seamos, que nos escuche, pero sin juzgarnos, que no nos diga esto está mal, no, simplemente que nos escuche y que esté ahí para nosotros. Incluso la persona más fuerte, más poderosa, con mejores cualidades, ¿no? Necesita a esa persona. O sea, al final esto no deja de ser una oda a la amistad también. Totalmente. Y además me lo dijeron en la presentación, que les había gustado muchísimo la relación de amistad dentro de todo lo perverso que puede ser esta historia y la trama, los temas que se tocan. Lo bonito que es la relación de amistad que se perfila en esta historia. Porque sí, podemos ser muy fuertes, podemos tener ese impulso para superar las situaciones que nos vienen, por muy duras que sean, pero si no tienes al lado un buen apoyo, esta vida a veces es muy complicada para sobrellevarla una sola, quiero decir. Te tienes que tener, aunque sean 3 amigos, pero que sean 3 amigos que van a estar ahí incondicionalmente. Y esto se ve muy bien en otro de los personajes de la novela. Curioso, arrancas, Miriam, hablando de que se tratan temas fuertes, agresivos, con un potente componente de thriller psicológico, y de repente pasas a hablar de uno de los temas más universales posiblemente de la historia, que es la amistad. Es curioso cómo has podido hilarlo de esta manera. Hablabas antes también, si me permites, de que te vaciaste en el proceso de escritura. ¿Cómo fue ese proceso de escritura? ¿Qué referencias tomabas? ¿Cómo era ese proceso del día a día? ¿Cómo te enfrentabas a esa página en blanco? Pues mira, sobre todo yo soy más escritora de brújula que de mapa, ¿vale? Sí que tengo muy claro cuando empiezo la historia, sé cómo empieza y cómo termina, pero lo del centro es un poco, mientras voy escribiendo, los personajes se van apropiando de la historia, me van llevando por un camino, por otro, pero sí que es verdad que, como bien has dicho, se tratan temas muy serios y muy importantes. Uno de ellos es la salud mental, que es uno de los ejes principales de la novela, de ahí que sea un thriller psicológico bastante potente. Entonces, mira, soy muy rigurosa en muchos aspectos, en otros a lo mejor no tanto, me dejo más llevar, como os he comentado a lo largo de la trama, pero quería documentarme muy bien. Al ser un tema tan serio, tan importante y tan infravalorado en la sociedad hoy en día, quería ser muy fiel y muy estricta a todo lo que tratara sobre salud mental. Y se nota esa documentación. Y como dices, pues me he leído muchos libros de psicología. La psicología es algo que me ha gustado desde siempre. Siempre tiro por libros que hablen así de psicología o leo bastantes artículos, entrevistas. Es un tema que me tira. De hecho, si no hubiera estudiado periodismo, hubiera estudiado psicología. Te hubiera servido de más, a lo mejor. Seguramente. Y entonces, pues me veía súper involucrada porque quería plasmarlo todo muy bien, que fuera muy fiel a la realidad. Si entra una persona en un centro de trastornos mentales, cómo es el proceso de entrada, cómo es el primer contacto con el médico. Entonces, me he documentado bastante sobre el tema. Nos hablabas, Miriam, que Liz de Fez, y en esa primera frase de la novela lo dices, de profesión psicóloga. Pero a través de toda la trama que se encuentra, de todo ese entramado que tiene el detonante que nos has contado antes, se llega a poner en duda incluso su propia estabilidad mental. Exacto. Con lo que se crea un juego como muy perverso, pero que no puedes dejar de leer, ¿no? Una psicóloga de la que se pone en duda su estabilidad. Claro. Y ahí, ¿cómo pudiste urdir todo eso? Es que es muy interesante. Pues mira, casi ya la gente no sabe si Liz de Fez está bien, está mal. Yo había días que escribía, ya no sabía yo tampoco si estaba bien, si estaba mal. O sea, era como... Es una duda constante. Entonces la duda como que atrae, porque quieres saber. Entonces, si se juego con eso, con ese elemento de ¿estará bien esta chica? ¿Se lo estará imaginando? ¿Tienes tantos conocimientos sobre psicología que se le ha ido la cabeza? ¿Qué le está pasando? Y me gusta crear esa duda en el lector y que vaya avanzando con la protagonista. Además, no te importa exponer las situaciones límite, por ejemplo, el momento del autobús, cuando la chica suicida delante de ella. O sea, ese momento podría haber acabado con su salud mental para siempre. Yo recuerdo que hace 3 o 4 años me levanté un día de repente y no podía moverme, estaba paralítica, o sea, no podía mover el cuello. Y era porque 2 días antes había presenciado un accidente en el que no había habido muertos, había habido heridos. Imagínate por un momento que eres tú
la que presencia un suicidio, algo tan fuerte como que alguien se quite la vida, además de alguna manera lo relacione contigo directamente diciéndote gracias. Eso es algo un que shock. es un shock, ¿no? Y ella se queda en shock total y de ahí vemos cómo arranca la historia. ¿Y cómo puede una persona llevar a cabo una investigación así partiendo de esa base? Es que me parece algo... Sí, pero es sobre todo por la búsqueda. Yo creo que todos tanto los lectores como los protagonistas, están en constante búsqueda de algo. Si tú analizas bien las novelas, todos pretenden alcanzar un objetivo, una meta, y entonces a ella se le planta esta situación delante vamos, ahí, en un autobús, le dice gracias, y ella dice, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y entonces ese mundo ordinario de la protagonista, que venía al hilo de lo que decía Javier, Total. se convierte en un mundo extraordinario. Ella se mete en la boca del lobo. Pero es que la arrastran. Se pone contra las cuerdas. Totalmente, contra las cuerdas, y se deja arrastrar. Y por eso la pregunta que hay en la contra de la novela, ¿hasta dónde somos capaces de llegar si cruzamos los límites? Es que ¿hasta dónde somos capaces? No lo sabemos realmente. Bueno, pues una vez los cruzas, ya no el límite per se, ¿no? Exacto, Claro. claro. Lo difícil es llegar al punto de decir, no, es que ahora tengo que embarrarme hasta los ojos. Claro, pero tú ahora me preguntas y yo te diría, no, yo no soy capaz de hacer esto va en contra de mi moralidad, pero te cambia el entorno, te cambia la circunstancia y cambias con ellos. Y esto se refleja muy bien en la novela. Miriam, nos gusta mucho que la novela se desarrolle, o gran parte de la novela se desarrolle en Valencia. Aparte, las personas pues que conocen Valencia reconocen ciertas calles que no tienen por qué ser ni las principales ni los lugares más turísticos, sino que son lugares del día a día. Pero ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención a mí, me ha gustado mucho, y es que describes una Valencia un poco más gris, un poco más lluviosa, que la existe también, lo estamos comprobando últimamente, que la existe. Y eso es como un elemento que añade como más presión, ¿no?, a toda la historia. Es más, exacto, va muy bien el tiempo lluvioso, el vendaval, todo esto son como elementos que aportan mucho a la historia. Y además, es que es una curiosidad, pero la novela empieza un 2 de marzo de 2020. Y entonces yo soy muy obsesiva con esas cosas y siempre miro el tiempo que hacen. Miré el tiempo que hacía en Valencia y había temporal de lluvia y viento. Entonces me iba genial con la novela. Y es como pues, un elemento para darle más fuerza al ritmo, a la trama. Te has hecho un Fincher de manual. Sí. Te has hecho un David Fincher de manual, que todo lo pone lluvioso. Desde luego, un Seven. Exacto. Luego, algo que, bueno, me vais a permitir hacer un momento lo que viene siendo publicidad, pero es que nos hemos encontrado, bueno, yo por mi profesión y por hobby leo mucho. Y es cierto que veo novelas como muy vacías a las que les faltan cosas. Y en esta novela, te lo dije cuando te vi, he encontrado misterio, he encontrado interés, he encontrado psicología, miedo, amistad, superación, reinvención. Una trama además muy rápida, que eso es lo que te permite el thriller. Preguntas existenciales, pero de las más duras. Límites morales. O sea, has puesto todo, absolutamente todo de ti o todo lo que hay en el mundo en una novela. Enhorabuena. Sí, muchas gracias. Y quería recalcar una cosa, para ir un poquito más allá. También he visto algo que no sé si lo he visto yo o es así. Por ejemplo, el concepto de isla paradisíaca que parece desde fuera, que parece lo más maravilloso, sin embargo, desde dentro es un ambiente, bueno, un envoltorio, un lugar aterrador. ¿Con eso querías decir que desde fuera no siempre, o sea, que no siempre es lo que parece, que desde fuera se ve una cosa que luego realmente no es? ¿Qué has querido decir con eso? Mira, esta novela tiene muchas lecturas, sobre todo a nivel psicológico, y con la isla yo quería hacer también referencia a la mente. Quiero decir, la mente puede ser un lugar paradisíaco, puede estar todo perfecto, o puede ser terrorífico. De hecho, la primera vez que leo esta novela, yo apunto muchísimas cosas en notas del móvil, apunté que la mente, o sea, que la mente es tan poderosa que puede ser para bien o para mal. Exacto. O sea, la mente puede llevarte a la verdadera locura o permitirte ser la más brillante de las brillantes. Fue lo primero que apunté, justo. Eso mismo, la isla puede ser, puede tener ventanas a la inmensidad y al paraíso, pero puede tener las persianas cerradas. Y Qué eso bonito, es un poco mira. jugar con la metáfora también. Que levante la mano quien no tenga ganas de leer este libro, porque creo que a todos nos han entrado ganas de leer o releer este libro, el debut en el thriller negro de Miriam y Medio. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena y gracias, Miriam. A vosotros. Esta es tu casa. Volveré. Eso esperamos. Ojo,
la primera que dice volveré con esta rotundidad. Totalmente. Pues Volveré. hoy la primera que volverá será ella. Absolutamente, absolutamente. Gracias, Miriam, por Gracias. A vosotros. Miriam. Placer. Qué bien, qué buen sabor de boca cuando un autor cuenta de esta manera tan embriagadora cómo se vació para escribir una novela, ¿verdad? Y hace que entren muchas ganas de meterte en las páginas, ¿verdad? Sí, de la así isla es, más remota así del es, mundo. así es. Yo ya tengo listo el bañador y los manguitos. Es una imagen que os regalo a todos vosotros. De nada. Vamos con las visitas, que hoy tenemos una segunda visita. En esta ocasión nos visita desde Madrid por teléfono un señor que se hace llamar Books and Mark en Instagram, pero que en realidad su nombre es Marcos. Marcos, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy contentos Encantado. de tenerte, porque una de las cosas que nos ocupan en el programa es saber todos y hablar con todos los actores del mundo de la literatura, y evidentemente los Bookstagrammer hoy sois unos actores fundamentales, así que eres el primero con el que hablamos. Muchas gracias por subirte a la Plaza de las Letras. Un honor, de verdad, que contéis con nosotros y que podamos expresarnos también en estas fuentes. Marcos, soy Javier. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Me encanta escucharte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo no sé si recuerdas que cuando nos conocimos, yo te comentaba que al final la literatura la hacemos entre todos. Las Eso personas es. que la escriben, las que tienen librerías, los comerciales y los que la reseñáis y lo que le hacéis llegar al público. Así que muchísimas gracias, no solo a ti, sino a todo el colectivo de Bookstagrammers por vuestro trabajo. Gracias por vuestras palabras. Cuando uno tiene casi 20.000 personas pendiente de lo que uno dice, ¿cómo se levanta por la mañana y se toma un café, Marcos? Pues lo primero que hace uno, aunque lo intenta, es ver si ha habido alguna novedad, algún comentario, algo que haya habido pues un poco más allá de lo normal, pero la verdad es que se siente uno con responsabilidad en el sentido de que pues al final uno está dando su opinión, ¿verdad? Pero que puede influir también en las opiniones o en las ganas de los demás de poder adquirir un libro y de poder leerlo. Completamente. De hecho, bueno, hola Marcos, yo soy Mamen. Te anuncio Hola, Mamen. que a la librería a veces vienen personas Totalmente. con el móvil en la mano diciéndome: quiero cualquier libro que haya recomendado este Bookstagrammer, cualquiera de esta página. Y yo digo, madre mía, qué poder de influencia más grande tenéis, o sea, no te lo puedes llegar a imaginar. Yo tengo mucho cuidado porque siempre digo que es mi opinión. Claro. Entonces, tengo gustos muy genéricos, pero hay que tener cuidado, claro. Y yo quería hacerte dos preguntas que llevo Por supuesto. con ganas de hacértelas, vamos, desde que me enteré de que venías. La primera es, ¿qué haces cuando una novela no te gusta o un libro no te gusta? ¿Dejas de reseñarlo o intentas sutilmente recalcar los puntos favorables? ¿Cómo? Pues yo tengo dos opciones, sobre todo si tengo colaboración con las personas Por que son eso. autoeditados y con editoriales. Con editoriales no solemos tener ningún compromiso de tener de preavisar al respecto, pero yo como persona con sentimientos, cuando sea un autoeditado, normalmente lo hablo antes con el autor o con la autora, decirle mi opinión con el máximo respeto siempre, diciéndole cuál ha sido mi opinión y que yo voy a comentar esto que a lo mejor no es tan favorable de la forma más correcta. Entonces le doy la opción, si la persona quiere que la reseñe de todas maneras con esa pequeña crítica un poquito más negativa, o si prefiere que no lo haga, no lo hago. Fenomenal. Claro, es que esto yo me lo preguntaba porque yo, en el caso de que un libro no me termine de gustar, directamente no lo reseño, porque al final en mi caso se trata de vender libros. Pero tú, que eres un crítico y que encima tu opinión afecta e influye a tantas personas... A mí hay una cosa que tuve en cuenta que me dijeron: cuando en un perfil de un Bookstagram veas todo críticas buenas, no te fíes. No te fíes, completamente. Y la segunda pregunta que te quería hacer, ya por curiosidad propia, ¿no te llueven colaboraciones, libros que no quieres leerte? Totalmente. ¿Y cómo dices que no a esas personas? Pues siéndole sincero, que a lo mejor sí me puede interesar el libro, pero que ahora mismo tengo muchísimo pendiente, entonces no le voy a dar el tiempo que a lo mejor el autor necesita para poderlo leer.
Entonces, si más adelante yo puede ser que tuviera tiempo y siguieran estando interesados, adelante, pero intento cribar un poquito a ese respecto. Claro, si no es imposible. Una locura. Marcos, ahora que nos has enseñado y nos has mostrado un poco cuáles esas labores, esas tareas que hacéis los bookstagrammers, creo que es hora de que te mojes. En este espacio llamado Filias Literarias queremos saber cuál es tu novela favorita y por qué. Pues yo creo que lo tengo fácil porque iría a pensar la que más he recomendado. Y cuando es la que más he recomendado es porque creo que es la favorita. Uh-huh. Yo me voy a una autora que sigue escribiendo actualmente, pero a mí me gusta una novela suya del año 2010, que tiene más de 1000 páginas, y es Dime quién soy, de Julia Navarro. ¡Qué maravilla! Formidable. No sé si la habréis leído, si la habéis leído. Por supuesto. Exactamente, solamente el recorrido que hace por todo el siglo XX, ¿no? Por los sucesos en la Guerra Civil, en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, cómo ese periodista se encarga de buscar lo que pasó con su bisabuela, con Amelia, y esa temática de que no se puede volver al pasado para deshacerlo, sino que hay que aprender de lo que se hizo, ¿no? Para tirar adelante. A mí es la obra en la que no me he equivocado nunca recomendándola. Es infalible, efectivamente. Qué terrible adaptación, ¿verdad?, de Movistar Plus. No sé si la viste. Me quedo con el libro. Sí. Ahí la verdad es que no estuvo nada fino Movistar Plus ahí. Sí. Otra de las cosas que hacemos en esta seccioncita de Filias, y con esto, Marcos, acabamos, es pedir que nos recomiendes un par de novelas, o 3, las que tú te veas ahora con ganas. Aparte de, evidentemente, Dime quién soy, de Julia Navarro. Vale, pues yo me quedaría con La vida en un minuto, de José Antonio Lucero, que está ambientado en un accidente real ferroviario que ocurrió en España, el mayor accidente ferroviario hasta la época, mezclado con una historia preciosa en el que el 90% de la novela transcurre en el tren. Luego me quedaría con La mensajera del bosque, de Maite R.Ocho Torena, como un libro que leí el año pasado, a primeros del año pasado, que salió por Planeta, en el que mezcla no solamente el thriller, sino junto con la fantasía, que me parece una combinación muy, muy, muy potente. Y también me quedaría con Las otras niñas, de Santiago Díaz. Fue nuestro padrino, como dato anecdótico, fue el primer autor con el que hablamos aquí en la Plaza. Qué bueno, pues sí, me quedaría con ese porque me gustó El buen padre, pero el segundo, cuando te vicia más un libro, es por algo. Me gustaría que nuestros oyentes supieran que en el perfil de Instagram de Marcos, Books and Mark, se pueden encontrar directos, entrevistas con autoras y autores, entre ellos el propio Santiago Díaz, que acabamos de nombrar. Pero, Marcos, si me permites, voy a recomendar uno de tus vídeos a nuestros oyentes. A ver, ¿cuál? Pues yo me quedé prendado de Megan Maxwell. ¡Ah, qué buena es! Yo me quedé prendado de Megan, no porque, y con todos los respetos, yo sea seguidor de su literatura, sino por su sabiduría, su amabilidad, su humildad, sus conocimientos sobre el mundo literario. Me encantó. Y me encantó la entrevista que tuvisteis con ella. He hablado con muchos autores, afortunadamente. Hoy también tengo a Gat Cortés, esta tarde la entrevisto en mi perfil. Pero Megan Maxwell, siendo sin lugar a dudas la persona con mayor libros vendidos en España, para mí el top de lo que he entrevistado, ha sido una de las más humildes a la hora de recibir un mensaje mío y a la hora de contestarme y a la hora de darme respuestas. Así que ojalá podáis entrevistarla un poquito también por ahí. Maravillosa. Ojalá. Pues será un placer. Marcos, muchísimas gracias. Books and Mark es la cuenta de Marcos en Instagram. Si no lo seguís, hacedlo, porque la verdad es que bien merece la pena. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias a vosotros, a los tres. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Marcos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Qué bien volver a escuchar la sintonía de Mamen y tenerla aquí. Echábamos de menos, ¿eh? Sí, absolutamente. Además está bien decirlo, qué carajo. Esa es la realidad. Bueno, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Pues hoy vengo a hablaros de Las gratitudes, de Delfín de Begán, que como os estaba comentando antes, creo que esta ha sido la semana de las gratitudes,
porque fue el libro que elegimos en el club de lectura de la librería, fue sin duda el mejor club y del que más chicha hemos sacado, pero es que además, por circunstancias personales, esta semana este libro ha patrocinado mi vida, como quien dice, ¿no? Y bueno, es muy curioso porque cuando alguien viene a la librería y le recomiendo este libro y me pregunta de qué va, la primera cara no es especialmente interesante, ¿no? Digo, pues es una abuelita que está perdiendo la memoria, poco a poco se va olvidando de palabras, esto le afecta muchísimo ya que ella es una gran amante de la literatura y de las historias, tanto de escucharlas como de contarlas, hasta el punto de que deja de ser independiente y tiene que ingresar a una residencia y ahí pues es donde empieza la trama, ¿no? Esto que a simple vista puede parecer todo menos interesante, esta autora hace que se convierta en una completa lección de vida. ¿Por qué? Porque esta trama nos va a llevar a valorar, como bien he dicho en el resumen de este libro, ¿no? A valorar todo. Desde las personas que tenemos hoy y que se pueden ir mañana. La memoria, valorar la memoria. No tenemos idea de lo importante que es poder unir las palabras unas con otras sin error y acordarnos de todas. A valorar nuestra salud. Porque, bueno, yo justo le estaba comentando a mis compañeros que puedes tener muchas preocupaciones, muchas inquietudes, pero de repente un día te falla la salud y todo desaparece. O sea, ya solamente hay una preocupación, que es volver a estar como antes, ¿no? Cuando estás mal solo quieres volver a estar como antes. Y esto del fin de Vigan lo narra, bueno, en esta obra, otra de las particularidades es que hay dos narradores. El primero es el logopeda de la residencia en la que ella se encuentra. Y la segunda es Mari, que es como su hija adoptiva, por llamarlo de alguna manera, una niña a la que ella ha cuidado desde siempre porque eran vecinas. Y que además Mari también tiene un papel muy particular porque se queda embarazada, tiene que sacar el niño adelante sola porque el padre de la criatura se va a vivir fuera a la India porque le ofrecen un trabajo. Entonces es el punto de vista de dos personas que trabajan, o sea, que forman parte de su vida, que van observando su degradación, su decadencia, cómo esto le afecta a ella a nivel psicológico y nos van dando pequeñitas lecciones de vida que se te quedan como palas. Fíjate que lo que hablábamos antes, disculpa que te corte, Mamen, hablábamos antes de que todas las historias están contadas, algo tan humilde y tan cotidiano como el ingreso de una persona mayor en una residencia, todas las aristas que nos trae este libro. De hecho, es un libro que es perfecto para regalar, porque tú regalando este libro le estás diciendo a alguien gracias. Y no le estás diciendo gracias por hacerme un favor, sino gracias por existir, gracias por estar conmigo y por utilizar parte de tu tiempo en mí. Eso te iba a preguntar, Mamen. Fíjate que lo que hablabas, ¿no? De la memoria, el tener una capacidad física para poder andar, para poder desplazarte, el tener gente querida rodeándote, son cosas que nos hacen ser afortunados a todos. Gratitudes. Yo creo que, pues fíjate, ahí voy. Yo creo que todos reconocemos la fortuna de tener eso, pero que muchas veces no somos conscientes de que tenemos que dar las gracias por ello, ni de qué forma. Tú nos acabas de decir una, por ejemplo, ¿no? Con el libro. Completamente, Javier, completamente. De hecho, también el libro hace muchísimo hincapié en el poder de la infancia. El otro día en el club de lectura, una de las chicas comentaba que los traumas de la infancia son traumas para siempre porque cuando somos niños no somos capaces de verbalizarlos. De hecho, lo último que dice este libro, las últimas páginas, no voy a desvelar lo que pasa, pero desvelaré una de las reflexiones que se hacen en ese momento, es que a veces no basta con demostrar, a veces hay que decir las cosas. O sea, por mucho que tú te portes bien conmigo, si tú no me dices, mamen, te aprecio mucho, a lo mejor yo nunca lo sabré. Pues pasa lo mismo con esto, ¿no? Cuando tú estás sufriendo, cuando hay algo que eres incapaz de verbalizar, te lo quedas dentro. Por eso es tan importantísimo escribir, sobre todo para los que lo hacemos, ¿no? Y bueno, voy a leer un pequeño fragmento que habla precisamente de eso, ¿no? Soy logopeda. Trabajo con las palabras y con el silencio, con lo que no se dice. Trabajo con la vergüenza, con los secretos, con los remordimientos. Trabajo con la ausencia, con los recuerdos que ya no están y con los que resurgen tras un nombre, una imagen, un perfume. Trabajo con el dolor de ayer y con el de hoy, con las confidencias. Forma parte de mi oficio. Pero lo que me sigue sorprendiendo, lo que me alucina incluso, lo que aún hoy, tras más de 10 años de profesión, me deja a veces sin aliento, es la perdurabilidad de las penas infantiles. La huella ardiente, incandescente, que dejan a pesar de los años. Una huella indeleble. Miro a mis viejos. Tienen 70, 80, 90 años. Me cuentan recuerdos antiguos. Me hablan de épocas lejanas, ancestrales, prehistóricas. Sus padres murieron hace 15, 20, 30 años.
Pero el dolor del niño que fueron sigue ahí, intacto. Puedo leerlo en sus caras, escucharlo en sus voces, apreciar a simple vista cómo palpitan sus cuerpos, en sus venas, en circuito cerrado. ¡Qué maravilla! Uf. Sí, Es un libro que trata muchas cosas, pero es un libro que te pellizca, ¿eh? Además, hay algo, bueno, un secretillo que voy a contar, del que he descubierto hace poco, indagando, porque cuando me gusta mucho un libro me da por indagar en la vida del escritor. Hay cosas como, bueno, en un momento determinado aparecen unas pastillas, todos sabemos lo que pasa con el exceso de pastillas, ¿no? Sobre todo cuando no estás muy contento con la vida que llevas. Y si indagas un poquito, de hecho es algo que cuenta la propia autora en Nada se pone a la noche, una novela anterior, la madre de la autora se suicidó. Entonces, también hay cositas, ¿no? de la pena de la muerte de su madre, de su propia pena por otros temas que aparecen en la novela, y eso me parece muy interesante. Pero lo que más me ha sorprendido del libro es la traducción. El autor, o sea, el traductor es Pablo Martín Sánchez, que también es autor de la editorial Acantilado, que ha publicado varias novelas, Tuyo es el mañana, Diario de un viejo cabezota y el anarquista que se llamaba Como yo. En el momento en el que la abuelita va perdiendo la memoria, en los guiones que aparecen en la novela, va teniendo fallos, pero fallos que están perfectamente narrados. Como por ejemplo, en lugar de decir residentes, dice resignantes. En lugar de decir armario, dice armatoste. En lugar de decir embarazada, dice apañada. En lugar de decir de acuerdo, dice de recuerda. Y hay un momento muy chulo que dice, es que soy incapaz de adoptarme, acatarme. Y le dice el logopeda, querrás decir de adaptarte. Adoptarme, acatarme, ¿no? Meterme en unos límites, es interesantísimo. También lo que se esfuga a toda velocidad. O sea, no me digáis que no es... Fuga. Es un trabajo de traducción maravilloso. Pero bien, porque Pero a un nivel, o sea, esto también lo comentamos en el club, me parece, es que es una completa obra de arte, por eso, una completa obra de arte. Me ha llamado mucho la atención, Mamen, ya llevándolo un poco al terreno familiar y personal de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo que tú has dicho, que es determinados traumas se quedan porque no se expresan o porque no tenemos las palabras adecuadas para expresarlos? Por eso al final es tan importante decir cuánto queremos a la gente que tenemos cerca, para que sepan lo importantes que son para nosotros y lo importantes que queremos ser para ellos y que no se nos quede nada guardado. Qué bonito. Y esa frase, esa confesión, esa declaración de intenciones, ya sea amistosa, familiar, amorosa, puede cambiar todo, absolutamente todo. Y aquí se ve, ¿no? Aquí se ve reflejado. Eso es muy bonito. Y también quería recalcar lo bien escogido que está el título. Esto es algo que me dijo Marta, la chica que hace las reseñas también en la librería. Me dijo, Mamen, ¿te das cuenta de lo bien que está elegido el título? Recuérdanoslo, Mamen, por favor. Las gratitudes, del fin de Vigan. Imprescindible. Otro libro más, ya van 5. Ya van 5 apuntados a la lista. Normalmente me leo 50, 55 libros al año, pero este año no sé. No me va a dar tiempo a la vida, no me va a dar tiempo. Mamen, gracias, como siempre. A vosotros. Javier, muchísimas gracias. Qué corto se nos ha hecho ahí todo. Demasiado. Sí, voy a tener que hablar con Rafa y pedirle que nos dé un par de horitas más, porque esto se nos pasa volando. Yo soy Aitor Pilán de Miguel, en la dirección de sonido ha estado Sofía Álvarez. Esto es La Plaza de las Letras y para el próximo programa vamos a poner un puesto de chuches.